Como ya me presentó la licenciada Mónica, mi nombre es Yolanda Briceño Cheglio y soy especialista en centro quirúrgico. Trabajo actualmente en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, Salud, y el día de hoy les voy a dar a conocer un tema, ¿no?, de bastante relevancia, de bastante importancia para nuestro ámbito quirúrgico, como vienen a ser el instrumental de acero quirúrgico, su clasificación y el uso que le vamos a dar a cada uno de ellos. Entonces, como una pequeña introducción, pues podemos remontarnos a 10.000 años antes de Cristo, que el hombre creó desde aquella época múltiples herramientas, ¿no?, para cortar tejidos, para curar, para reparar, hasta incluso para causar algunas suturas también y algunas heridas. Y también de igual manera, en nuestro Perú, los incas también utilizaron estas herramientas con hojas afiladas también y dientes también de animales, como son de la cultura Paracas, que ya todos conocemos. Y también de igual manera, en el primer siglo después de Cristo también, en Roma se habló de mangos de bisturí, que también terminaban con disecciones romas y también filosas o de cuchillos, ¿no? Y también de igual manera habían acabados en ganchos, en sierras. Entonces también estos eran instrumentos o herramientas muy toscas. Y también hubo grandes instrumentales a toda la edad de la Edad Media. Y de igual manera se marcó una gran relevancia en la guerra de Estados Unidos, que acá hubo una gran connotación de amputaciones a través de esta guerra civil, ¿no? Y tal es así que se llegaron a realizar estas intervenciones quirúrgicas en mesas, ¿no?, en mesas de las cocinas, con algunos instrumentos de cocina también de igual manera, como eran tenedores que ayudaban a cada uno de estos patriotas a traccionar algunos de estos tejidos, ¿sí? Y también a lo largo de varios siglos, como el siglo XVIII y el siglo XIX también, ya se empieza a hablar del cobre, se empieza a hablar de la plata. Y también por ende, entonces, a partir ya del siglo XX, se habla más allá de la esterilización, de la desinfección, ¿no? Y por ello es que a partir de esta era ya se empiezan ya a fabricar el acero, el carbón, la plata y el cobre. Y también pues definitivamente ya en 1900 se empieza también a intensificar también el arte y la destreza de hacer múltiples instrumentos a base de estos metales que le estoy mencionando. Entonces también Hipócrates, en una de sus tantas literaturas y pensamientos, nos dice: es menester que todos los instrumentos sean propicios para el propósito que se persigue. Esto es respecto a su tamaño, peso y precisión. Entonces, para ver cómo se originan estos instrumentales, estas herramientas, pues podemos decir que es múltiples variables, ¿no? Y en consecuencia el nombre que se asigna a cada uno de estos instrumentales va a depender de varios patrones, como cuáles, como la descripción de la acción que se realiza. Por ejemplo, el escalpelo y también el hemostato. Y de igual manera van a recibir la nomenclatura de acuerdo a sus inventores o a sus diseñadores, como por ejemplo las tijeras Metzenbau y los separadores costales de Finochieto, ¿no?, que fueron grandes doctores quienes, además de los estudios, fueron investigadores y creadores también de estos instrumentales que les sirvieron a cada uno de ellos. Y de igual manera pues reciben un nombre científico que va a estar relacionado directamente a la cirugía que se va a realizar, como por ejemplo el traqueótomo, que va a ser una herramienta que se utiliza necesariamente para realizar una traqueostomía. Entonces, ¿qué podemos decir de un instrumental quirúrgico? Es una herramienta
que se va a utilizar por el cirujano para una cirugía, ¿no? Una intervención quirúrgica. Y definitivamente para que se realice esta intervención quirúrgica tiene que estar diseñada perfectamente, técnica y científicamente, para que permita al cirujano realizar todas las maniobras que él necesita realizar para llevar a cabo el acto quirúrgico, ¿no? Y con bastante precisión, con bastante destreza, con bastante rapidez. Y también de igual manera es importante el tamaño, el peso y la precisión de cada uno de estos instrumentales en el órgano que va a ser tratado o de acuerdo a la especialidad que se va a llevar a cabo. Y va a ser utilizado definitivamente, si es que no se utiliza bien, pueden afectar los resultados de esta cirugía. Puede haber de repente un separador en mala calidad, es muy pequeño para la cavidad del paciente, no hay una buena exposición ahí, ¿sí? Entonces, también de igual manera nos dicen que pueden considerarse como una exposición de los brazos, de las manos de los cirujanos, ¿sí? Cuando el equipo quirúrgico conoce el nombre, el manejo y de igual manera el uso correcto de cada uno de estos instrumentales, las funciones, las características, pues definitivamente vamos a tener una calidad en la intervención quirúrgica. Vamos a disminuir el tiempo operatorio, el tiempo de la anestesia, entre otros. En cuanto a algunas generalidades, podemos decir que es un bien social, definitivamente. En cada institución cuenta con determinados instrumentales, herramientas para llevar a cabo el acto quirúrgico. Algunos son muy delicados, algunos son toscos y algunos definitivamente son muy sofisticados. Por ello, su cuidado debe de ser muy meticuloso y también estandarizado y debe someterse definitivamente a toda la cadena del proceso de descontaminación, de limpieza y de esterilización. Y como ya lo habíamos dicho, todo el equipo quirúrgico, que nos incluimos nosotras como enfermeras quirúrgicas, tenemos que tener el conocimiento sobre el instrumental quirúrgico, ¿no? El nombre del instrumental quirúrgico, cuáles vienen a ser las propiedades de ese instrumental quirúrgico. Si es que aliado a alguno de los metales puede producir alguna corrosión en estos metales. Y también la elección del instrumental para llevar a cabo una cirugía es muy importante para que se lleve a cabo con éxito esta intervención quirúrgica. Y también definitivamente de alguna u otra manera van a intervenir de forma directa e indirecta, con resultados adecuados. Y como podemos ver aquí en esta foto que les he traído, pues cada instrumento fue diseñado específicamente para una función, ¿sí? Y no debe emplearse con otro destino, ya que esto podría arruinar el instrumental o producir daño innecesario en el organismo. Como ven ustedes aquí, ven esta gubia de doble articulación, como ven sus ramas que están todas deterioradas, dañadas. A veces utilizamos mal el instrumental, las herramientas, y normalmente en estas cizallas lo utilizamos a veces hasta para cortar tornillos, ¿sí? Entonces por eso que les damos a veces mal uso a esos instrumentales y pueden causar daños en los tejidos al momento de usar también en el ser humano. En cuanto a las características del instrumental, pues tenemos que decir que la fabricación del instrumental quirúrgico necesariamente tiene que ser de un metal, como es el acero inoxidable, y también de igual manera pueden existir una gama de metales aleados, también con la misma composición, con la misma característica de estos, como son el titanio, el vitalio, el tungsteno, el cromo, níquel. También pueden existir instrumentos de oro, de plata, molibdeno y otros metales. Pero la gran mayoría de los metales o de los instrumentales
están fabricados por acero inoxidable, ¿sí? Y también hablamos de las aleaciones. ¿Qué vienen a ser o para qué se utiliza esta aleación en un instrumental quirúrgico? Se van a utilizar porque tienen propiedades específicas. ¿Cuáles vienen a ser esas propiedades específicas? Es que le va a garantizar y le va a dar una mayor resistencia a la corrosión cuando se exponen ¿a qué? A fluidos corporales. ¿Cuáles vendrían a ser esos fluidos corporales? La sangre, soluciones de limpieza, ¿sí? Y también todo el proceso que les decía para su descontaminación, para su esterilización y definitivamente cuando esté en contacto en el ambiente quirúrgico o en la atmósfera. Y también el fabricante elige la aleación por su durabilidad y su capacidad funcional y la facilidad de fabricación para el propósito que se persigue. Como les decía, una de las características de los instrumentales es que va a estar formado por acero inoxidable. ¿Y qué es el acero inoxidable? Es una aleación, una combinación de hierro, cromo y carbón, metales aleados para formar el acero inoxidable. También algunos pueden contener níquel, de igual manera manganeso, silicón, molibdeno, azufre, entre otros. Pero ¿cuál va a ser el fin particular, el objetivo? Es que todos deben de contribuir a que prevengan la corrosión de este instrumental, ¿sí? Y también definitivamente añadir una fuerza tensil a este instrumental quirúrgico. También hemos hablado del cromo. Nos dicen que el cromo hace el acero que sea más resistente a la corrosión. Por eso es que está formado el acero inoxidable por cromo. Y también definitivamente va a estar formado por el carbón. ¿Y qué beneficios le va a dar ese carbón? Le va a dar dureza al instrumental, ¿sí? Pero reduce de igual manera, así como le da la dureza, va a reducir los efectos de la resistencia a la corrosión de ese instrumental quirúrgico. Existen dos tipos de aceros inoxidables, que son de las series 300 y de las series 400. Esta última está bajo en cromo y también alto en carbón. Y también ellos se van a utilizar para la fabricación de estos instrumentos quirúrgicos. ¿Sí? Un instrumento quirúrgico, definitivamente una de las características fundamentales es que debe de ser resistente a la oxidación y también a la corrosión. Y también tenemos que aclarar que el término de acero inoxidable, mientras que estuve leyendo, investigando, nos dice que es un término incorrecto de decir. ¿Por qué? Porque no se mancha el acero, no se oxida, no se corroe con facilidad, pero sin embargo, si hay un mal uso, puede presentarse cierto manchado. Entonces, ¿cómo se le debería denominar? Solamente acero quirúrgico. Entonces, hablamos de las corrosiones, hablamos de las durezas, de las fuerzas tensil, ¿no? Todo esto se va a llevar a través de un proceso que va a garantizar a ese instrumental a que tenga esas propiedades, aparte de los metales que estaban aleados. Uno de los procesos que se va a llevar a cabo para que garantice estas características es el proceso de pasivación. ¿En qué consiste o quiénes intervienen? ¿Qué metales intervienen aquí? Vienen a ser el hierro, el cromo y el carbono. ¿Sí? Entonces, nos dicen que hablamos de un adecuado acero quirúrgico cuando hablamos del cromo que tenga mayor de 10.5% en su contenido del acero quirúrgico. Y de igual manera que el carbono tenga una composición de 1.2% en su composición del acero. ¿Sí? Y también, ¿cuál va a ser el objetivo? Como les decía, proteger la superficie del instrumental quirúrgico
y también minimizar esa corrosión por los factores antes mencionados. Entonces, ¿cómo actúa este proceso de pasivación? Una vez que ya el instrumental esté expuesto al ambiente quirúrgico, al lavado, al proceso de esterilización, de descontaminación, etcétera, dice el instrumento se halla en un estado de autopasivación, ya que su exposición a la atmósfera y a esos agentes oxidantes durante su manipulación y su uso va a prolongar ese proceso de oxidación. Sí, es decir, va a crear y va a mantener continuamente una película de óxido de cromo, como les había mencionado, que era el metal que debe de tener mayor composición en el acero quirúrgico. Y ciertos procedimientos de limpieza y manipulación definitivamente van a dañar esta película protectora y por lo tanto deben de evitarse. Entonces, la capa pasiva que les mencionaba va a ser una capa tenue, una capa ligera, va a estar formado por cromo, el óxido de cromo, que también va a contener hierro, que les mencionaba hace un momento, y níquel. Y estos van a permitir, van a crear un refuerzo, una coraza a cada uno de esos instrumentales para evitar que se corroa, para evitar que se malogre, se corroa a través del tiempo y con el uso y a través de los factores mencionados. Y nos dicen, esta es la razón por la que deben de evitarse las microfisuras debidas a los abrasivos, a los golpes, a las caídas. Este es un instrumental, está compuesto de acero quirúrgico, tiene en la parte superior el hierro y acá tiene una capa, ustedes pueden ver que esa es la capa de cromo. Cuando están sometidos a un proceso de la atmósfera, a un proceso ya de utilización en el campo operatorio, pueden ustedes observar que se va deteriorando. Esa película del cromo, de pasividad, va deteriorándose. Y entonces con la ayuda o con el revestimiento de esa película de óxido de cromo, se va protegiendo poco a poco. Y también de igual manera en la parte superior con el hierro. Entonces también podemos hablar que hay tipos determinados de acabados de estos instrumentales quirúrgicos y son básicamente tres. Los instrumentos de acero se fabrican con cualquiera de los tres tipos determinados antes del proceso que les mencioné de la pasivación. ¿Y cuáles vienen a ser? El terminado de espejo, el terminado anodizado y el terminado de ébano. Cuando hablamos de un terminado de espejo, nos referimos a que ese instrumental ha sido pulido y por lo tanto hay bastante luz. Es un instrumental muy brillante, pero ¿qué va a ocasionar al cirujano? No va a poder ver, no va a tener mucha o mejor visibilidad al momento del acto operatorio, porque va a haber mucho resplandor para sus ojos de él y no va a identificar muy bien los órganos adyacentes dentro de la cavidad operatoria, de la cavidad, ¿sí? Y también esto va a permitir, este terminado de espejo va a ser resistente a la corrosión, mientras que el anodizado es un color ya mate, ya está más mejorado, elaborado, ¿sí? Y está a prueba también de ese resplandor. ¿Por qué? Porque se han propuesto y se han adosado más capas protectoras de cromo y de níquel, justamente para evitar que ya no brille demasiado y tiene por fin un terminado ya satinado y es susceptible este terminado a la corrosión. Y el último acabado viene a ser el terminado de ébano, que es el que ya todos lo conocemos porque lo vemos en nuestras prácticas quirúrgicas. ¿Cómo es? Es negro, es plomo, ¿sí? Y lo que elimina el resplandor. La superficie se oscurece por un proceso de oxidación química y se utilizan básicamente en las cirugías de láser para impedir el reflejo del ayo.
del rayo. Y también definitivamente en otras operaciones va a brindar al cirujano un mejor color, ¿sí?, de contraste, ya que no van a reflejar el color de los tejidos. Entonces, ¿cuáles vienen a ser las características? Otra de las características del instrumental, mencionamos primero al acero, ahora mencionamos al titanio. ¿Sí? El titanio va a ser de gran utilidad y relevancia en instrumentales microquirúrgicos, las cirugías de neurocirugía, de oftalmología, ¿sí?, entre otras. Y se caracteriza por ser inerte y no contiene también manganeso. Además, su aleación es más dura, va a ser fuerte y tiene también un revestimiento, un terminado anodizado, que ya habíamos visto el término anterior, de color azul. Y también otra característica del instrumental es que está compuesto por vitalio, que está compuesto por cobalto, está compuesto por cromo y molibdeno. Y tiene características o propiedades de fuerza y resistencia que van a ser satisfactorias para la fabricación de dispositivos ortopédicos y también implantes maxilofaciales. Ustedes han tenido la oportunidad seguro de ver, presenciar, ¿no?, cirugías maxilofaciales. Son aquí estos instrumentales o estas herramientas que están compuestas por el metal de vitalio. Y también definitivamente en tejidos corporales, los metales de diferente potencial en contacto unos con otros de igual manera pueden causar alguna corrosión. Y por lo tanto un implante con una aleación de base de cobalto nos dice que no puede ser compatible con un instrumento que tenga base de hierro o viceversa, porque si hay algún roce, algún choque entre ambos, puede causar una corrosión a ambos instrumentales. Y también tenemos por último el carburo de tungsteno, que es un metal excepcionalmente duro y se va a caracterizar básicamente porque van a cubrir de láminas algunas hojas de tijeras, las ramas de los portaagujas, ¿sí?, hojas de corte como insertos sobre puntas funcionales o de las ramas de algunos instrumentos. Si vemos en nuestra práctica clínica quirúrgica, algunos instrumentales que están adosados o tienen en la parte de las anillas, de las ramas, este color característico, lo podemos identificar y podemos decir que está a base de tungsteno. Básicamente, ¿en qué? En las tijeras para que haya un mayor corte y también en el portaagujas, básicamente en los vasculares, ¿sí? Y también existen otros instrumentos blindados, ¿no?, que se utiliza un revestimiento o una técnica llamada blindado de destello, que va a estar compuesto con otros metales muy parecidos, como el níquel, el cromo, la plata y el cobre, ¿sí? Y van a dar un acabado brillante sobre una pieza forjada, o un montaje también se va a alear con el hierro. Y esto va a permitir pues que no haya una rotura precipitada en el acto operatorio. Pero también tiene una desventaja, que se corroe con facilidad, se oxida. Y entonces también tenemos las partes de un instrumento, ¿sí? Lo he dividido en dos porque definitivamente son dos instrumentales con distintas partes, una de la otra. Una, como ven al lado izquierdo, es una tijera y el lado derecho es una pinza hemostática, ¿sí? Está compuesto de un instrumental por puntas. En ambos instrumentales están compuestos por puntas. Algunas son filudas, algunas son romas. También de igual manera está compuesto en ese mismo orden, de superior a inferior, por las mandíbulas, y se asegura la prensión del tejido. Estas vienen a ser, por ejemplo, en el caso de las pinzas hemostáticas,
son las que llevan mandíbulas, mientras las tijeras no, las tijeras llevan hojas, ¿sí? La caja de traba, que es estas de aquí, o la caja de articulación en ambas, van a o deben engranarse suavemente y a menudo, muy particularmente para que no se traben en ese engranaje, deben de haber una lubricación periódica en central de esterilización. ¿Sí? El mango o las ramas que vienen a ser estas partes de aquí, que es el área entre la caja de la traba y las anillas propiamente dicha, que es donde el cirujano introduce sus dedos para hacer las maniobras quirúrgicas. Y por último, las cremalleras. Esas cremalleras que van a permitir fijar la posición del instrumento, permitir abrirlo o cerrarlo. ¿Quiénes tienen las cremalleras? Las pinzas hemostáticas. Y si hablamos de las tijeras no tienen cremalleras. Y también tenemos que hablar de partes del instrumento. Nos dicen que cada instrumental está compuesto de una parte activa y de una parte pasiva o comúnmente llamada mango. La parte activa, como ustedes pueden ver, les he puesto este dibujo y les estoy renombrando que vienen a ser las puntas, ¿sí? Estos vienen a ser los que están activamente en contacto con los tejidos. Y es por eso que se les llama parte activa. Y de igual manera los mangos, que es la parte de aquí, de las anillas, también está caracterizado porque hay de tipo anillas o de tipo vástagos. ¿Sí? Es donde se va a manipular el cirujano para realizar la intervención quirúrgica. Y de igual manera hay otro tipo de instrumental que vienen a ser con articulación con tornillo, como podemos ver aquí, ¿sí? Una tijera o también una pinza hemostática, o también hay pinzas atravesadas o box joint, algunas que no tienen tornillos, mientras que hay otras que son pinzas que tienen doble articulación, como las gubias steel, ¿sí? Entonces, todas esas características poseen un instrumental. Y también hay pinzas que son fácil de desmontarlas, que tienen articulación desmontable. Y eso es mucho más fácil para el proceso de lavado y de esterilización, porque garantiza que la limpieza del instrumento. Y en cuanto a la clasificación del instrumental, según la función que va a presentar cada uno de ellos, pues tenemos las siguientes. De acuerdo a su función, tenemos pinzas que nos van a servir para el corte y para la disección. También hay pinzas que nos ayudan de sostén, ¿no? Pinzas que nos ayudan para ocluir vasos o el pinzado. Pinzas que nos ayudan para mejorar la exposición o la retracción, como son los separadores, que los vamos a ver más adelante. Pinzas que nos ayudan para las suturas, para afrontar tejidos o el engrapado. Y las pinzas también de inspección, que nos van a ayudar a visualizar alguna cavidad, ya sea vaginal, rectal, entre otras. Y también las pinzas que nos ayudan a succionar y también a la aspiración. Y también las pinzas para la dilatación y pinzas para un sondeo. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas brevemente. En cuanto a las pinzas de corte y de disección, podemos decir que todos los instrumentos tienen bordes filosos, ¿no? Porque hablamos de las tijeras, hablamos de instrumentos que son muy filosos, que se utilizan para cortar, algunos hasta incluso de tijeras se utilizan para separar o extirpar algún tejido. Y los bordes filosos deben protegerse definitivamente durante la limpieza, durante su esterilización y también durante el almacenamiento. Y por qué no decirlo, durante el acto operatorio.
Nosotros como enfermeras quirúrgicas tenemos que tener mucho cuidado con el uso de estos instrumentales, no darles un mal uso. ¿Sí? A veces utilizamos las tijeras, las Metzenbau, las tijeras de tejido, para cortar suturas, los hilos, papeles, entre otros. ¿Sí? Y también tenemos que tener bastante cuidado para que no se caigan de nuestro campo operatorio, de nuestra mesa de mayo, mesa de media luna, porque pueden también ahí alterar, como les mencionaba al inicio, su proceso de corrosión también. Entonces estos instrumentos deben guardarse por separados, ¿sí? De uno del otro, y requieren un manejo cuidadoso en todo momento para prevenir lo que les decía, algunos daños, tanto al que los manipula como a los bordes filosos. Dentro de ellos tenemos a los bisturís. El tipo de bisturí que se utiliza con más frecuencia, definitivamente pues vamos a utilizar un mango reusable, que está compuesto de acero, y una hoja definitivamente que es descartable, ¿no? Con varias medidas. Y nos dicen que casi todos los mangos de los mangos de bisturí están hechos por cobre, y también las hojas de bisturí para estos mangos deben de estar hechos de carbón acerado. Y también la hoja se va a fijar al mango, resbalando la hendidura dentro de las muescas del mango. Nos dicen una recomendación para evitar algunos eventos, ¿no?, de cortes y también de daños para con nosotros. Vienen a ser de que al momento de insertar o de retirar la hoja del mango de bisturí, o sea, el desmontaje, realizarlo con una pinza, ¿no? O también de igual manera con un portaaguja, pero nunca realizarlo con la mano o con los dedos. Estos vienen a ser las hojas de bisturí con sus respectivos mangos. Las hojas de bisturí número 10, que ustedes los ven que es redonda, la número 11, que es angulada, la número 12, que es en forma de ganchito, la número 15, que es ovalada, van a darles a una hoja de mango de bisturí número 3, 7 y 9. Y de igual manera, las hojas de bisturí 20, 21, 22, 23 y 25 son hojas de bisturí que les va a hacer a un mango de bisturí número 4. Estos vienen a ser los mangos de bisturí que les mencionaba, el 4, vienen a ser un 7L, un 3, un 3L, un 7. Y como les mencionaba acá sobre el desmontaje, ¿no? Vemos que están desmontando la hoja de bisturí del mango con una pinza, en este caso con un portaaguja. También dentro de uno de los instrumentales de corte están adheridos los cuchillos, o también comúnmente llamado escalpelos, ¿sí? En diferentes tamaños, como ustedes lo ven, diferentes angulaciones, configuraciones. ¿Y cuál es la particularidad? Es que tiene una hoja que va herida al mango, ¿no? Y son semejantes, nos dicen, a los cuchillos de la cocina, ¿sí? Y pueden tener uno o dos bordes de corte. Y definitivamente, pues, cada uno de ellos está diseñado con un propósito, para una especialidad, para un órgano en común, como son para las cataratas, el escalpelo para neurocirugía, para el marcado, entre otros. Y también tenemos otros, como son las hojas del dermátomo, que ustedes lo pueden ver, que lo podemos utilizar en cirugía plástica para realizar injertos, autoinjertos, y también el adenótomo, ¿no? Que eso nos va a ayudar para realizar la amigdalectomía. Y también tenemos como otro instrumental las tijeras. Las hojas de las tijeras pueden ser, como ustedes ya los han visto, rectas, pueden ser anguladas, curvas, y también con terminaciones en puntas romas o también en puntiagudas, ¿sí? Los mangos pueden ser cortos, que es de superficie, y también pueden ser
largos, que es para profundidad, para cavidad. Algunas tijeras solo se van a emplear para cortar o disecar tejidos y otras solas para cortar materiales. ¿Cuáles vendrían a ser para cortar tejidos? Las Metzenbau, las mallos curvas. ¿Y cuáles para cortar materiales? Aquellas que son las de mallo recta, ¿sí? Y para mantener el filo de los bordes y la aleación adecuada, las tijeras solamente se deben de emplear con ese fin, ¿sí? Y también hay una clasificación. Según sus ramas, como les mencionaba, pueden ser rectas, pueden ser curvas, la punta puede ser roma, puede ser aguda, y siempre ustedes, no sé si se han percatado de que la punta de la tijera de mallo para cortar hilos, la sutura es roma. ¿Y con qué finalidad lo han elaborado? Para evitar algún daño en algún órgano adyacente cuando se esté cortando la sutura. Es por eso, con ese fin, que se ha elaborado de esa forma. Y el filo puede ser liso, puede ser aserrado, y también hay tijeras de disección en general, porque hay disección roma, ¿sí? Y también disección directa. Y también de igual manera hay tijeras fuertes, como son las de mallo curva, y tijeras para distintas especialidades. También pues podemos mencionar que las tijeras de tejido tienen hojas filosas. Como ustedes pueden ver, el tipo y la localización del tejido a cortar va a determinar la tijera que usará el cirujano. O sea, depende de qué tejido va a cortar, qué tan profundo está ese órgano que va a seccionar para utilizar la tijera ideal. Pueden necesitarse tijeras más grandes para cortar tejidos duros y no cortar estructuras finas. Se necesitarán hojas de ángulo para alcanzar por debajo o alrededor de estructuras, y se necesitarán mangos más largos, ¿no? Para alcanzar tejidos de profundidades en las cavidades. Hay tijeras que hasta miden 50, 60 centímetros. Y también definitivamente las tijeras de sutura tienen puntas romas, como les mencionaba, para no cortar las estructuras cercanas a las suturas. Y también hay hay tijeras de alambres, como ustedes pueden ver, que tienen hojas cortas, grandes, y se utiliza en lugar de tijeras de sutura para cortar solamente suturas de acero inoxidable, como son los alambres, cuando hay una cirugía de tórax, ¿sí? Y también existen algunas tijeras que solamente se utilizan para cortar gasas, para cortar drenes, para cortar apósitos, como son las que ustedes pueden ver aquí. También tenemos otros tipos de disectores cortantes que están incluidos dentro de esta clasificación. ¿Cuáles son? Las fresas, los cortadores de hueso, ¿sí? Las fresas para neurocirugía, para las cirugías maxilofaciales, entre otras. Las pinzas de biopsia y también las legras, ¿sí? Los costótomos y también los cordones metálicos, que vienen a ser las sierras Giglis, que lo utilizamos para las amputaciones, y también como disectores romos. Otro de la clasificación, ya pasamos a la segunda, que es la de sostén. Como ustedes pueden ver, los tejidos deben tomarse y sostenerse en una posición fija, en una posición de tal forma que el cirujano pueda realizar la maniobra que él necesite para realizar el acto quirúrgico, y puede disecar o suturar sin dañar los tejidos alrededores. Y estos pueden ser de tipos fijos o también de tipos móviles. ¿Cuáles vendrían a ser? Las Alice, las Fester, las Backup, que son considerados fijos porque tomamos la estructura o el elemento y lo mantenemos preciso en esa posición. Y también hay otros que son móviles o elásticos, porque tomamos el elemento o la estructura solamente en un momento determinado, ¿sí?
y sin mantenerlo sostenido en esa posición. ¿Y cuáles vendrían a ser? Las disecciones vasculares. Como otra clasificación tenemos las de oclusión. Básicamente es el instrumental que se va a utilizar para realizar la hemostasia en un órgano, en un vaso, en un tejido. ¿Y cuáles vendrían a ser? Están clasificados como pinzas hemostáticas y pinzas vasculares no compresivas. Nos dicen que casi todas las pinzas para ocluir vasos tienen dos partes prensibles en las ramas, con estrías, como ustedes pueden ver. Aquí les he traído unas fotos para que ustedes vean las Cray, las Kellys, también los clamps intestinales y también de igual manera las pinzas vasculares, ¿no? O los clamps vasculares, que van a ocluir ese vaso de gran o pequeño diámetro con fineza para evitar que se pueda lacerar ese vaso, como son las disecciones vasculares, los clamps Bulldog, los Satinskis, el clamps de Baquet, entre otros. Sí, justamente su función es evitar el traumatismo tisular. Y otro también, dentro de otra clasificación, tenemos la exposición y la retracción, que son aquellos que nos van a ayudar o ayuda al cirujano a separar cada uno, a retraer la cavidad o un órgano durante el procedimiento quirúrgico, y por lo tanto permite ver la exposición de la cavidad del órgano a ser tratado. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, son separadores autoestáticos y también separadores manuales. Estos son los manuales, como son los separadores Richardson, los separadores Kelly, los Doyen, los Farabeu, ¿no? Entre otros. Nos dice que casi todos los retractores tienen una hoja en el mango. Estos vendrían a ser que varían en longitud y el ancho. El tamaño definitivamente por la profundidad y el tamaño de la incisión y la profundidad también de ese tejido. Y también tenemos instrumentales, ¿no? Retractores de autorretención o autoestáticos, ¿no? ¿Y cuáles vendrían a ser? Los separadores Gelpi, los separadores que utilizamos en neurocirugía, en neurotrauma, o también en las cirugías de cabeza y cuello, y también de igual manera los Wilander. Estos nos van a ayudar a retraer el músculo, ¿verdad? Y también tenemos separadores finoquietos, que son separadores de costillas o costales. Y también dentro de otra clasificación tenemos las de sutura o las de engrapado. Como su mismo nombre los dice, nos ayudan a suturar los tejidos, a afrontar aquellos tejidos que han sido seccionados, ¿sí? Y está formado por un conjunto de elementos o instrumentos, porque para realizar esta sutura no solamente necesitamos del portaagujas, sino necesitamos también de las tijeras Mayo para cortar la sutura, necesitamos también disecciones, ¿no? Para coger el tejido, y también otras pinzas hemostáticas. Como ustedes pueden ver aquí, las portaagujas, que es el principal instrumental dentro de esta clasificación, y también las endograpadoras se encuentran dentro de esta clasificación, que se pueden emplear para suturar heridas, realizar la anastomosis, entre otras, de tipo convencional y tipo endoscópicas también. Y en cuanto a los instrumentales de inspección, pues como les decía, va a permitir examinar el interior de cada cavidad que haya, ¿sí? Perdón. Aquí estamos. Las cavidades corporales, como ya hemos visto, las cavidades vaginales, las rectales, ¿sí? Y también se van a dividir o se van a clasificar, ¿no? En espéculos y endoscopios. Acá vemos espéculos vaginales, rectales y también para el oído. Y también se encuentran los endoscopios,
que ya ustedes lo conocen, a las cámaras, también los conocen a las ópticas, a los fibros coledocoscopio, que se van a insertar dentro de una cavidad. Y también tenemos los instrumentales de succión y de aspiración. Como pueden ver ustedes, el objetivo principal es la limpieza de la cavidad abdominal, ¿sí? De esa cavidad que va a ser tratada, y también es utilizado, nos dicen, para aspirar o succionar los líquidos de la cavidad del paciente, como son la sangre, los fluidos corporales, los tisulares, las irrigaciones, que es sometido, ¿no?, esa cavidad al exterior a través de elementos o de estos instrumentos. ¿A través de cuáles? Del Yankauer, de este Pool, del Frazier y de otros más. Mientras el instrumental o la aspiración, ¿a qué se refiere? Vienen a ser la sangre, los líquidos corporales o tisulares, se van a aspirar en forma manual para obtener muestras para los exámenes de laboratorio. Y también por último tenemos a los instrumentales de dilatación y de sondeo, y también podemos decir pues que un dilatador va a utilizarse para agrandar algún orificio, algún conducto, no una sonda que puede explorar una estructura o para localizar una obstrucción. Estos son los separadores Hegar, ¿no?, que utilizamos, también los separadores de urología, que también lo utilizamos y están dentro de esta clasificación. Y también hay instrumental básico y también de acuerdo al uso. El primero era de acuerdo a su función y también ahora es de acuerdo al uso. Está clasificado de acuerdo al instrumental básico y al instrumental especial o el específico. El básico definitivamente son aquellos que están fabricados por sets para algunas cirugías, de cirugía general, ya sea de cirugía de menor, cirugía mayor. Y también los instrumentales especiales o específicos es aquellos que se van a utilizar definitivamente o específicamente para una especialidad, ¿sí?, como es la de neurocirugía, ortopedia, otorrinolaringología, odontología, entre otros. ¿Y cuáles vendrían a ser los cuidados del instrumental que nosotros debemos de tener como enfermeras quirúrgicas? Examinar primero cómo está viniendo ese instrumental de central de esterilización al momento de aperturar la caja, al momento del conteo del instrumental. Examinarlo, verificar si es que hay algunas corrosiones, si hay biofilm, cómo están las puntas de las tijeras, de las portagujas, cómo están las puntas, las trabas, las cremalleras, ¿sí?, de las pinzas hemostáticas. De igual manera, al momento en el acto quirúrgico, estos instrumentales se deben de manejar con mucha suavidad. No debe de ser un manipuleo tosco, brusco, porque puede dañar también al momento las cremalleras. No mantengan los instrumentos o superficies cortantes dentro de una superficie metálica que pueda amellarlo. Esto a qué nos hace hincapié, por ejemplo, cuando vamos a enviar el instrumental a central de esterilización a devolverlo, entonces, de igual manera como vino, las tijeras específicamente, todas ellas, las que hemos hablado, han venido por separado para que no puedan perder ese filo, y de igual manera devolverlo empaquetado y diferente a las demás pinzas que estaban en la caja. Y también de igual manera los mangos de las pinzas hemostáticas, las portagujas y tijeras deben de estar derechos. El instrumental debe abrirse y cerrarse varias veces para verificar si es que está engranando adecuadamente las cremalleras o no. ¿Por qué? Porque durante el acto operatorio de repente hay un evento, un compromiso vascular, y si no nos hemos percatado de que esa cremallera no cierra bien, no está fija, y si es un momento crucial donde ese paciente hay bastante exsanguinación y le damos la sutura al cirujano,
puede ocurrir, ¿no?, un evento adverso. Entonces puede llamar atención con justa razón, ¿no? Por eso que nosotros somos las responsables principales de verificar ese instrumental antes de entregarle al cirujano. Emplee para cada trabajo el instrumental correcto, ¿sí? Limpie la sangre y tejidos en todo momento. Hay que evitar la disecación. ¿Y esto para qué nos va a ayudar? Para evitar a la corrosión de nuestro instrumental. ¿Y cómo lo vamos a limpiar? Con paños de agua destilada, ¿sí? No con cloruro, porque acuérdense que el cloruro tiene sales, tiene minerales, entonces también lo corroe a nuestro instrumental. Entonces con paños de agua destilada, entonces de agua estéril, lo podemos limpiar. No moje o enjuague los instrumentos con cloruros porque produce corrosión. Use agua destilada. Las tijeras, osteótomos, deben de ser examinadas periódicamente para ver cómo está ese filo, ¿sí? En busca de astillas, melladuras a lo largo del borde. No los tire dentro de las vajillas. A tratarlos con bastante sutileza, con bastante delicadeza. Cualquiera de los instrumentos defectuosos que haya encontrado debe de ser informado, debe de ser de acuerdo al protocolo de cada institución de ustedes, debe de ser informado, enviado para su reparación en su defecto o comunicar a la coordinadora o a la jefa del servicio. Remojar con un detergente enzimático. ¿A qué se refiere ello? Durante el traslado del instrumental de sala de operaciones a central de esterilización hay un tiempo de demora. Entonces, en ese tiempo de demora, para evitar que se seque y que lleve a corroer ese material, entonces nosotros como alternativas podemos aplicar detergente enzimático, rociando, ¿sí? Para que esté humedecido ese instrumental y no llegue seco. Reparar el instrumental observando separar instrumentos pesados de los delicados. ¿Qué nos indica ello? Por ejemplo, los separadores Balfour, las suprapúbicas, no podemos colocarlos encima de las pinzas hemostáticas, ¿sí? Los de mayor peso siempre tienen que ir abajo y los de menor peso tienen que ir encima de ellos. Y bueno, acá les dejo un pensamiento, que aquel que desee ver el arco iris debe aprender a disfrutar de la lluvia. Y muchas gracias por su atención.